Sin embargo, pues no es culpa del refrigerante, la realidad es que es culpa de la persona que lo manipula. Entonces, ¿Es de verdad una nueva era de refrigerantes en México o es algo diferente, Andrés? los 2 funcionan bien, pero los Ah, equipos son diferentes. y las características son diferentes. A2L. Eh, A2L, ¿qué significa A2L? ¿Es riesgoso? Bienvenidos al podcast de Quimo Básicos. Me presento, soy el licenciado Fabián Manzano, soy gerente de mercadotecnia de Quimo Básicos. Estamos hoy con nuestro invitado estelar, el licenciado Andrés Flores Maldonado. Él es el gerente de ventas para fabricantes de equipo original de Quimo Básicos. Él es licenciado químico y tiene estudios de maestría también en química. Eh, para los que no nos conocen, Quimo Básicos es una alianza estratégica entre el grupo CITSA y Solstice Advanced Materials, antes parte de Honeywell, el único fabricante de gases refrigerantes en México y América Latina. Este año estamos celebrando 65 años en el mercado mexicano y 45 años en América Latina. Atendemos al mercado de reposición fabricante y de fabricantes de equipo original con nuestras marcas emblemáticas Genetron, Solstice y Akion. Además de esto, bueno, los segmentos que atacamos son refrigeración, aire acondicionado doméstico, aire acondicionado automotriz, espumas, propelentes y medicinal. En nuestra primera sesión le cedo la palabra a Andrés, que va a ser, bueno, nuestro entrevistado. Y bienvenido, Andrés. Pues muchas gracias, Fabián. Agradezco mucho esta invitación para poder compartir con nuestros amigos todo lo que es los avances que se han estado llevando en este apasionante mundo de la refrigeración y el aire acondicionado, principalmente en los refrigerantes, donde pues he tenido la oportunidad de, a través del tiempo, ir viendo cómo se han ido modificando todas estas tecnologías, cómo se han ido moviendo los avances tecnológicos para el bien de la humanidad en general, ¿no? Sobre todo, como vamos a ver dentro de un momento, cómo impacta estas sustancias en nuestro medio ambiente y cómo podemos, y qué podemos hacer nosotros para evitar que se vaya deteriorando cada vez más y entonces, pues, tener un mundo mejor. Muchas gracias a Quimo Básicos por esta oportunidad de poder compartir mi experiencia a través pues, de casi 40 años de estar en esta empresa laborando. Muchas gracias. Ok, pues damos paso al primer tema, la nueva era de los refrigerantes en México. Estamos atravesando muchos cambios, estamos atravesando muchas innovaciones, muchos nuevos productos, muchas situaciones que no estaban contempladas antes. ¿Es de verdad una nueva era de refrigerantes en México o es algo diferente, Andrés? Mira, yo creo que ha sido un cambio a través del tiempo, ¿no? Que nos ha llevado a través de varias, me gusta la palabra de eras, ¿verdad? O varias generaciones, ¿no? Donde hemos ido transitando a través de los que hemos conocido nosotros como los que tenemos más tiempo en este medio, con estos lenguajes de estas sustancias refrigerantes, los clorofluorocarbonos. O sea, esos fue una parte inicial donde hace años se empezaron a utilizar y pues la verdad es que eran sustancias muy nobles, sustancias que se utilizaban para casi todas las aplicaciones. Sin embargo, se encontró que tenía una implicación en la capa de ozono y generó lo que generó pues una serie de acciones para tratar de eliminarlos, lo cual ya ocurrió. Avanzando con el tiempo, llegamos a otra familia, ¿verdad? Donde están los hidroclorofluorocarbonos, donde a través del tiempo se ha estado revisando y viendo que también también tenían un impacto ambiental sobre tanto como el efecto invernadero, como seguían teniendo un problema con la capa de ozono por contener cloro. Continuamos avanzando en otra nueva era, donde entraron los hidrofluorocarbonos y esos ya no atacaban el ozono, pero tienen el problema de que tienen una afectación en el efecto invernadero, ¿sí? Y con el caminar del tiempo y con los avances tecnológicos, se empezaron a encontrar otras nuevas sustancias que han estado ahorita siendo parte importante de esta nueva era, ¿sí?
que es lo que son los hidrofluorolefinas, que son Ok. otra nueva generación de refrigerantes. Sin embargo, los van a estar conviviendo las hidrofluorolefinas con los hidrofluorocarbonos durante un tiempo para poder lograr que la tecnología pueda estar, sea operativa. ¿Sí? No va a ser un cambio drástico como en el caso de los clorofluorocarbones, donde ellos salieron. Aquí va a ser una reducción gradual. ¿Sí? Entonces vamos a ir transitando con esta nueva era. Yo creo que será una de gran ayuda para el medio ambiente, pero también de grandes retos, se ha estado viendo actualmente, de grandes retos para su manejo, para su uso dentro de los diferentes segmentos. Sí, podemos decir que la industria HVAC está entrando en una etapa de transformación bastante acelerada a últimas fechas, desde el punto de vista de los que somos nuevos en esto. Nosotros entramos en una generación previa y estamos sintiendo este cambio repentino. Las generaciones anteriores de trabajadores involucrados en HVAC han estado más conscientes de estas evoluciones que nos comentabas de la primera etapa, la segunda etapa, hasta llegar hasta los HFOs, que son la última evolución presente, ¿cierto? Cierto, quizá nosotros los que tenemos más tiempo se acostumbró a trabajar con 3, 4 refrigerantes. Ahorita, según el registro del ASHRAE en las numeraciones, van a estamos rondando las 150 mezclas, lo cual implica varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. Y como bien lo dices, o sea, los fabricantes son parte de ese motor que mueve hacia un lado o hacia otro el uso de uno u otro refrigerante. Sí, tocando ese tema, eh, ¿qué es quién tú crees que está impulsando realmente esta evolución o este cambio en la industria? Mira, yo creo que hay varios motores, varias aristas que las cuales se tienen que revisar. ¿Cuáles serían las que están? Bueno, habría que ver cuál es la que para las personas que van a ser usuarios de los equipos les interesa. ¿Cuáles serían las partes clave, los puntos clave? Pudiéramos estar hablando desde punto de vista ambiental, ¿no? Donde qué tan compromiso tienes tú para llevar a cabo este tipo de cambios o este tipo de transiciones. Estaríamos hablando de los regulatorios, que es qué tanto me obliga el gobierno o las autoridades a llevar a cabo ese cambio debido a los compromisos contraídos con las autoridades internacionales para la mitigación de este efecto invernadero, como lo fue cuando se realizó el efecto de la capa de ozono. O sea, son los regulatorios, son las normas oficiales de los diferentes países o los protocolos. Y también está el tema de seguridad. También ahorita yo creo que tendremos que hablar de esta variable, una variable que es relativamente nueva, que Era tema de no conversación. era tema de conversación con los refrigerantes anteriores, con los HFCs, con los CFCs o con los HCFCs, no era un tema de conversación, ¿sí? Ahora se está volviendo una situación a considerar, la seguridad. Y estamos viendo también el desempeño, ¿sí? ¿Qué tanto me ayuda la tecnología para poder utilizar tal o cual refrigerante en función de todas las nuevas materiales que se están generando, en función de todas las nuevas optimizaciones a la ingeniería, ¿verdad? Todo eso pues genera todo un pool donde debemos de revisar cuál es la que más impacto me tiene a mí, Sí, dependiendo del tipo de usuario que eres, cuál es más relevante o cuál es menos cuál es relevante, menos según tu relevante. punto de vista. Según mi punto de vista es así, y eso también, a manera macro, pues los fabricantes, pienso yo que también están teniendo esas disyuntivas, ¿no? Sí, al final del día tienes que ver qué es lo que necesita tu usuario y lo provees de una solución de acuerdo a sus necesidades. El tema económico también El es tema económico relevante. sería el quinto que Sí, para mí es importante, porque pues tú podrás tener toda buena intención. la buena intención de ayudar, pero pues si no tienes
a Sí, veces el recurso para poder hacerlo, pues tendrás que ir planeando y eventualmente lo tendrás que hacer. Pero a veces se nos complica un poco esa planeación y ahí andamos a veces al cuarto para las 12 realizando o tratando de ver qué hacemos. ok. Eh, en términos de México, en términos de la industria, en términos de el técnico en la calle, ¿qué tan preparados crees que estamos en México para esta transición, por lo menos la última transición? Yo creo que nos falta. O sea, hay muchas áreas de oportunidad para los técnicos. O sea, las tecnologías están disponibles. México siempre ha estado a la vanguardia, tanto de tecnología en equipo como en la tecnología, como en suministrar las mejores sustancias, los mejores refrigerantes para operar esos equipos de alta tecnología. Sin embargo, yo creo que hay que darle un poco más de impulso al tema del conocimiento, el conocimiento de la gente que va a realizar ese trabajo, ¿no? Gente que tendrá que conocer la sustancia desde todos los puntos de vista, o sea, desde el punto de vista de uso, desde el punto de vista manejo. Tendrá que conocer el equipo, cuáles son las características de ese equipo y cómo optimizarlo para que la eficiencia sea adecuada, para que trabaje como fue diseñado en su origen, ¿no? Y entonces ahí tendremos que trabajar en eso, se tendrá que trabajar en esa parte. Y es un gran compromiso que se tiene por parte de las empresas y de la misma, del mismo sector que maneja del sector HVAC para lograr que las personas, usuarios finales, estén capacitados para poder manipular el refrigerante, que es lo que nos corresponde a nosotros, pero también para operar los equipos. Sí. Eh, ¿Crees tú que este cambio que está sucediendo, del que estábamos platicando, esté siendo entendido en su real magnitud o simplemente muchos de nosotros estamos siguiendo la inercia de, pues ya cambió y tengo que adaptarme o tengo que ajustarme a la situación? Yo creo que se conjugan las dos partes. Yo creo que sí hay esa conciencia de que tenemos que conocer todas estas variables. Sin embargo, lo tratamos de hacer desde un punto de vista de buscarlo en el Internet. ¿Sí? Y no acercarte a veces a las personas o a la gente que fue capacitada para esa operación, ¿no? En el Internet encuentras todo. Sin embargo, entra tu criterio. Sí, Y si tu criterio no está bien formado, entonces no sé si la información la puedas tener de una manera clara, ¿sí? Eh, Quizá más adelante podamos abondar un poco en los temas de seguridad, sí, porque este tipo de sustancias, los refrigerantes, como muchos de nuestros amigos saben, pues unos son sustancias puras, pero otros son mezclas. Y hemos ido transitando a través de diferentes características de los refrigerantes, desde las mezclas azeotrópicas, mezclas zeotrópicas, eso pasó hace algunos años, ¿sí? Y desafortunadamente también la comprensión de esa característica de los refrigerantes tardamos también en poderla entender en su magnitud correcta y cómo era que afectaba esa característica en el equipo. Tan sencillo como empezamos a utilizar básculas cuando no se usaba una báscula, ¿sí? Y luego entra otro tema, como lo es las altas presiones, que la gente se estaba acostumbrada a utilizar unas presiones relativamente no, bajas, ajá, no tan, que no me ponían tanto en riesgo a utilizar presiones presiones altas, altas, herramientas diferentes, características de operación diferentes. Sin embargo, seguíamos haciendo lo mismo. Y entonces, esto se ha estado reuniendo una serie de variables que están haciendo un pool hasta cierto punto complicado, ¿no?
Y ya no es lo mismo entender una cosa que tratar de entender 5 o 6 cosas, ¿no? Sí, la cantidad de atributos que tienes que estar consciente y que tienes que dominar o por lo menos entender Se están se haciendo cada vez incrementa. más. Es correcto. Además de que todos estos atributos se aplican para una variedad de refrigerantes cada vez más grande. Exactamente, como te compartí al principio, ¿no? Sí, O sea, si tú revisas el ARIS, o sea, la clasificación ASHRAE de cuántos refrigerantes hay y la numeración, son 140 y algo, ¿no? Entonces, imagínate lo que cada mezcla tiene una característica muy particular. Ninguna es igual a otra. Algunas muy parecidas, pero a veces utilizamos la palabra se parece, ¿verdad? A es lo mismo. sí, Y ahí es donde empiezan las complicaciones, ¿no? Y como luego dicen, enfría. No, pues sí, sí enfría, pero ¿bajo qué características enfría? ¿Qué estás midiendo? Porque a veces no estamos acostumbrados a medir, simplemente a poner la mano y decir, está frío, está fresco. está fresco, pero ¿qué tan fresco? O sea, no medimos, entonces lo que no se mide, pues no se puede comparar, no se puede mejorar, no se puede controlar siquiera. Entonces, todas este tipo de cosas hay que irlas considerando dentro de este pool. Sí, A eso me refiero cuando digo que no lo sé que si, son muchos atributos y que si- podemos... Una cosa que podemos hacer ahora es enfocarnos, por ejemplo, tú mencionabas el medio ambiente, la inflamabilidad o la seguridad, la economía. Si quieres, podemos enfocarnos un poco ahorita GW, GWP. eh, ¿Qué es el GWP y cómo impacta ambientalmente? Mira, el GWP son por sus siglas en inglés, Global Warming Potential, ¿sí? Es el potencial de calentamiento global. Nosotros lo podemos ver aquí en español como PSG. ¿Sí? Yo creo que lo vamos a poder encontrar y todo lo que es la parte regulatoria, no vas a encontrar GWP, vas a decir PSG. PSG. Entonces debemos de saber que es lo mismo. Ok. O sea, simplemente es una traducción de la palabra. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues es la capacidad que tienen los gases de reflejar la energía que hay que entra a la Tierra y que mucha de ellas tiene que salir otra vez al espacio. Sí, que está descrito en un numerito. Exacto, están escritos en un numerito que es el CO2, las unidades de CO2, Ok. en toneladas equivalentes de CO2. Yéndonos un poco más atrás, quizá muchos de nuestros amigos también ya lo habrán escuchado y seguramente lo saben, que antes, cuando hablábamos de la capa de ozono, también se refería a un factor, ¿verdad? Digamos, a un número, porque todo tiene que tener una base. En ese momento era el potencial de agotamiento del ozono de 1, que estaba referido al R12, Al PAO, el famoso. famoso potencial de agotamiento del ozono, al Sí, PAO, ¿sí? Acá se llama potencial de calentamiento global y está referido al CO2, a toneladas de CO2 equivalentes. Entonces, cada refrigerante tiene un equivalente de CO2, ¿sí? Que representa la cantidad, el efecto que está teniendo negativo sobre la atmósfera. Entonces, habrá refrigerantes que tienen un potencial de calentamiento altísimo y otros que tienen muy bajo, que es la razón por la cual la transición. se transitó hacia los HFOs. ¿Cómo podemos nosotros relacionar esa parte? Bueno, quiere decir que qué tanto se los descomponen en la atmósfera, qué tanto duran en la atmósfera provocando ese efecto, ¿verdad? Entonces yo les llamo que son sustancias muy temperamentales, las que duran poquito. Quiere decir que rápidamente se destruyen y entonces ya no tienen esa afectación. Las que duran mucho son sustancias pasivas, o sea, muy tranquilas, que están muy a gusto Y se como quedan son y se ahí quedan ahí un para tiempo. siempre A un haciendo tiempo sus efectos. es correcto. Ok. Eh, ¿cómo crees tú que influye esto en decisiones comerciales? Las implicaciones que hay para la cadena del frío, el tener un GWP alto o bajo en la selección de refrigerantes. Yo creo que digamos que dentro de este avanzar del tiempo, el ser humano ha
ha encontrado muchos mecanismos para poder mejorar y que no se deteriore nuestro planeta, ¿no? Y dentro de esos mecanismos se han encontrado, bueno, hay macros y micros, están todo lo que es la sustentabilidad, ¿no? Donde abarca toda esa parte, ¿no? Donde abarca tanto todo lo que es la cadena de valor, ¿sí? Y ahí está muy especificado particularmente esta variable que es el efecto invernadero. ¿Cuánto impacta a la empresa o cómo está? Ahí es donde entran los factores regulatorios. Okay. ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué? Porque no es una opción. O sea, la ley no se discute, la ley se acata. A menos que si no te gusta, pues se trata de cambiar, pero mientras esté esa ley se tiene que acatar. Y ahora, pues, nos van a medir. Seguramente va a llegar el momento donde te van a medir tus emisiones. Okay. Y si tú usas un refrigerante con alto GWP, pues tu impacto para esas emisiones va a ser alto. Entonces, eventualmente tendrás que utilizar un refrigerante que tenga un GWP bajo. En Okay. Estados Unidos ya existe una regulación mucho más agresiva que la de nosotros. No vamos a entrar en temas En de detalles. detalles, pero existe. Y eso se traslada muy, muy rápido a México porque nosotros somos muy dependientes de la tecnología. Toda la tecnología, no solo de De Estados Unidos, de todo todo el tipo. mundo. Sí. Ajá. Principalmente de Estados Unidos, de Japón y de Europa. ¿No? Sí. Recibimos nosotros la tecnología y nos tenemos que adaptar a esa tecnología, independientemente a veces de los regulatorios. Ahí entra el tema ambiental, donde enganchamos el tema ambiental. Sí, sí, sí. Un tema que tenía previsto preguntar desde el principio es, qué tanto consideras tú que es el cliente final alineándose con estas situaciones? ¿O qué tanto crees que sea más un tema de la industria? Eh, ya nos comentaste que obviamente las regulaciones juegan un papel muy importante, pero en términos de quién jala más a la implementación de estas nuevas tecnologías, ¿es el cliente final el que está exigiendo esto o es más la industria? Si te refieres al cliente final, a El nosotros, técnico, el el técnico de a de pie. nosotros de a pie, yo creo que es la industria. La industria tiene un valor o tiene un compromiso mucho más fuerte que, Que que el la técnico, que persona el técnico individual. de a pie. Ajá. Sí, Digo, lo vemos en las grandes compañías, ¿no? Donde sus protocolos ambientales son muy fuertes y a eso me refería con el tema de la sustentabilidad, porque tendremos que participar dentro de esos programas, ¿no? Y está muy enfocado a temas de eficiencia energética y de emisiones, que tiene mucho que ver con las nuevas que tecnologías. tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías. Exactamente. Entonces, tú aprovechas esa coyuntura, o sea, para mí, se está Es aprovechando una muy muy buena bien oportunidad. exacto, esa coyuntura de decir, tengo que cambiar de refrigerantes por unos más, Más, más ecológicos o menos agresivos para el medio ambiente, pues aprovecho y genero o integro nuevas integro nuevas tecnologías tecnologías que además de no afectar el medio ambiente desde el punto de vista directo de por emisión, emisiones. pues lo hago indirecto, a través de ahorros de energía, a través de eficientizar el consumo eléctrico, etcétera, etcétera. Pero eso tiene también implicaciones. De las que ya comentabas. La mejor tecnología, la más nueva tecnología, probablemente no necesariamente es la más barata. Entonces entramos con los aspectos económicos. Sí, Y entonces ahí también es un motor de decisión. sí, y luego alineado todo esto, cuando una regulación te empuja a cumplir con ciertos estándares, llegas a un punto donde dices que cumplo con mi bolsillo o con la regulación. Si la regulación eventualmente te limita de alguna forma, pues vas a acabar cumpliendo. Sí, 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 sí. O tendrás que planear. O sea, Sí, tu, tendrás que tener esa capacidad de empezar a planear también esa tu parte. transición Exacto, eventual. tu transición. Porque te digo,
Si hay una regulación, esa no se discute, o sea, o se hace o se hace. No hay manera de poder negociar, ¿no? Si es porque tú lo quieres hacer, porque así son lineamientos de tu organización, bueno, ahí pudiera ¿Qué impactar un pasa? poco, ¿Qué claro, pasa? claro, Muchos ejemplos que a mí me vienen a la mente son las transnacionales que tienen que cumplir con estándares superiores incluso a las regulaciones regionales o locales correcto. de un país o de una región en la que se asientan. Como decías, en Estados Unidos viene un poco más avanzada la regulación. Si es una transnacional estadounidense, probablemente Quiera hacer ese, quiera cumplir con los estándares estadounidenses en una región donde igual y no es tan necesario, tan urgente o tan obligado por el gobierno o por organizaciones. y volviendo al tema, a la pregunta que me hacías hace un momento, pues el técnico de a pie, yo creo que es obvia la respuesta, ¿no? O sea, Sí, desafortunadamente la capacidad de poder hacer un cambio tecnológico por temas ambientales, ahí requiere un poco más digamos, de cultura, sí, de compromiso de personal. compromiso personal. Sí, sí, sí. Pero Bu- eso lo hacemos todos, o sea, Sí, es algo normal, sí, que en tanto mi te punto de vista. exiges y que tanto te propones como objetivo hacer las cosas de la mejor manera. Ok, pasando a el tema de que conversábamos ahorita de la seguridad. Eh, existe la clasificación ASHRAE de seguridad. Los refrigerantes que están generando la conversación por su clasificación eh, son los llamados A2L. Eh, A2L, ¿qué significa A2L? Es riesgoso? Sí, mira, dentro de esas clasificaciones que mencionas tú, el ASRA es muy claro a la hora de hacer esa definición, ¿no? Sobre todo no voy a entrar en temas muy técnicos porque nos alargaríamos demasiado. Aquí nada más lo importante que me gustaría que nuestros amigos, eh, yo les pudiera compartir y que les pudiera quedar en la medida de lo posible lo más claro, es son los refrigerantes, como cualquier sustancia química, cualquiera, hasta la misma agua, tienen unas características muy particulares de seguridad y de manejo, ¿sí? Que tenemos que entender para poder respetar esa sustancia y entonces no tener problemas con ella, ¿sí? El ASRAE entendió esa parte y entonces genera una serie de reglas para ciertos atributos de las sustancias que él engloba, que son los refrigerantes, ¿sí? Porque hasta el agua es un refrigerante, ¿no? Entonces, lo que hace es decir, a ver, los refrigerantes tienen alta presión, Baja tienen estas presión. características. Baja presión, son mezclas, no son mezclas, son esas, pero también engloba, ¿son tóxicos o no son tóxicos? Como con cualquier sustancia, ¿no? Con cualquier ácido, base, lo que sea. Dice, son tóxicos y no son tóxicos. Ah, bueno, pero ¿qué tan tóxicos son? Y existe un protocolo donde van definiéndose a qué consideramos tóxico y qué no. Y entonces para ello le ponen una letra, la letra B. Y B1, B2, B3. Pero también en la inflamabilidad también existe esa variable Esos y niveles. esos niveles. ¿Sí? Y el ASRA le pone A1, A2 y A3. ¿Sí? Así está, así nacen. A1 son no inflamables. A2 son moderadamente inflamables y A3 son altamente inflamables. Pero como te decía, hay unos protocolos para definir si algo tiene una característica más o menos, porque lo que no se mide no se puede mejorar ni tampoco se puede controlar. Ok. Entonces, existen unos parámetros para asignar el A1. Dentro de ese estudio que hicieron ellos de esos parámetros, se genera una subdivisión, Ok. ¿sí? A2L de low. O Ok. sea, que sí es moderadamente inflamable, pero de los más bajitos, Ok. Ok. ¿sí? Ok. Porque hay A2. Por ejemplo, hay una refrigerante 152A, es A2. Pero hay muchos que son A2L. ¿Qué quiere decir? Que la energía que necesitas para que se inflame
pues es mucha. La energía que desprende una vez que se inflamó es poca. La distancia, la velocidad de Disperso. disparo también es poca. Ese tipo de variables se miden y se clasifican. Entonces nos vemos que un A1 no tiene nada. Y un A2L es moderado bajo. Pero no es un refrigerante. Me ha tocado, quizá algunos de nuestros amigos habrán escuchado, que mencionan como el refrigerante A2L. O sea, Sí, A2L no es un es una refrigerante, es una clasificación. clasificación. Pero dicen, es que ahora está el refrigerante A2L. No hay un refrigerante A2L. Es un grupo de Es un grupo refrigerantes variado de de sustancias que que, puede, caen ajá, en esa que pueden ser clasificación, sustancias puras o mezclas. mezclas, Ajá. Y el A3, que eso sí son el nivel más sustancias alto. altamente inflamables. ¿Qué sucede? Que requieren muy poquita energía para que se prendan. Yo también a eso les llamo muy temperamentales. O Sí, sea, con poca energía se prenden, ¿verdad? Entre más energía necesites para prenderse, pues la clasificación es menor. Entonces, y una vez que defines esta parte, entonces defines cómo se manejan y cómo tienes que cuidarte de ellos. sí, el manejo en campo. Entra la parte de seguridad de las Ajá, de las cinco variables, aristas. aristas que yo creo que influyen en este tipo de sustancias. Ok, entonces la educación técnica es uno de los factores para tú poder tener un mejor manejo, más seguro en el campo y no dejarte llevar por percepciones o por ideas de tiene un grado de flamabilidad, entonces va a explotar, se va a incendiar. No caer en ese tipo de alarmas o de satanización de las sustancias o de los productos. Correcto, yo creo que esa palabra que utilizas a mí me gusta porque satanizamos a los refrigerantes y los hemos satanizado siempre. Siempre se le ha echado la culpa al refrigerante de todo lo que le pasa al sistema, a un sistema Ashland. El refrigerante Es el es el culpable. culpable de todo lo que sucede, que porque tiene humedad, que porque tiene no condensables, que porque se fugó, que porque lo que tú quieras, se quemó el motor por culpa del refrigerante. Todo tiene refrigerante. Ahora, si sucede algo a la persona, va a ser culpa del refrigerante. Sin embargo, pues no es culpa del refrigerante. La realidad es que es culpa de la persona que lo manipula. Entonces, la capacitación, yo creo que es algo no importante, es preponderante para poder entender cómo se está moviendo ahora eh, este, em, eh, pues digamos, estos cambios o esta nueva era Sí, de los refrigerantes, ¿no? de trabajar con estas nuevas categorías de refrigerantes con esta característica, que como antes pudo haber sido una alta presión, ahora es el nivel de inflamabilidad. Sí, y es un compromiso bien interesante porque a veces todo está, como te comentaba, todo está en el Internet. El problema es cómo lo leemos, ¿Cómo lo interpretas? cómo exactamente, cómo interpretamos esa información. A veces estaré entendiendo todo lo que me están diciendo y estoy haciendo una correcta interpretación de la información que estoy leyendo. Ese es lo que a mí pues no me preocupa, sino me tiene inquieto, ¿no? Me ha tenido Sí, inquieto durante, digo, y lo hemos, quizá en alguna ocasión tú y yo lo hemos conversado. conversado, esa parte, ¿no? Y, y otro de las partes es de satanizar al refrigerante. A veces no, lo puedes usar con el otro y el otro lo puedes usar con aquel y nada más quítalo y nada más ponlo. Sí, esa Y eso noción, no abona a profesionalizar al técnico, sí, el buscar el retrofit más inmediato, sin menos cambios. porque entra la variable económica. Sí, Y es entendible, pero ¿realmente es lo más adecuado económicamente hablando? sí, porque igual no te da el mismo rendimiento y a la larga la eficiencia en energía cambia. Cambia. Y desafortunadamente en este medio es cada quien habla como le va en la feria. O sea, tú puedes saber
tenido un éxito muy bueno haciendo un procedimiento que a lo mejor no era tan adecuado y pues salió. Sí, O también puedes haber tenido una experiencia tan mala que dices, esto no sirve y no va a servir nunca. sí, sí, sí. Sí, entonces, eh, el problema no necesariamente es el refrigerante o la gran variedad de refrigerantes, sino el cierto desconocimiento que tenemos algunas personas de las características y los atributos de estos. Flamabilidad, cómo sustituirlos, cómo hacer los retrofits, los consumos de energía, etcétera. Exacto. Por ejemplo, digo, eh, a veces no nos damos cuenta de la afectación que tenemos en algo tan sencillo como en nuestras casas, ¿no? Yo voy a tomar un ejemplo de un ingeniero que en alguna de sus charlas eh, me dio permiso de compartirla cuando hubiera la oportunidad, pero es el tema de la instalación tan simple de un mini split. Me preguntaba, decía, él en su conversación decía, a ver, nos preguntaba, ¿qué es más eficiente? ¿Un mini split ser, ser 23 o una clima de ventanas ser 23? ¿Qué escogerías tú? ¿Qué pensarías tú que fuera? Dice, no, pues, teóricamente son iguales, 23 y 23. O sea, si los comparas son iguales. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué si yo te digo que el clima de ventana es más eficiente que el mini split, en automático mucha gente va a decir que no? Va a decir no. O sea, el mini split, Que depende de la óptica, supongo. no, porque depende de que el clima de ventana es un producto terminado. No lo tienes que... No le tienes que manipular. Nada más haces El hueco. el hueco o Si ya en la está el ventana hueco, lo y si ya está instalas. el hueco nomás lo metes y lo conectas a la Y en un luz. mini split hay que hacer En un vacío. mini split es un rompecabezas que tienes que armar. Y un rompecabezas de quién depende que esté bien armado o no? De si sigue las instrucciones De la persona que lo del está que lo está haciendo, ¿verdad? instalando. Del que lo está instalando, ¿sí? Si sigue las instrucciones o no. Entonces ahí ya no es un producto terminado, ya depende de la capacitación que tenga la persona. Sí, porque hay factores, la tubería, el cableado, la energía eléctrica. El misma carga de gas, la misma, solamente la carga de gas, el vacío, o sea, hay varias variables ahí que que tienen que considerarse. Entonces, si eso lo trasladas, imagínate a una instalación en un supermercado, si la persona que lo está haciendo o que está haciendo la reparación no está bien capacitada, imagínate el tema en el cual nos estaríamos metiendo. Entonces, yo puedo tener el refrigerante ecológico más o el refrigerante de menor GWP, pero si no está bien utilizado, me voy a meter Ok, en algunos problemas, ¿no? ok, entonces, más allá del producto, el cambio principal es la evolución en la forma de trabajar, de poder comprender muy bien qué es lo que está cambiando, por qué está cambiando, cómo nos afecta cada atributo y poder aprender y profesionalizarnos un poquito más. Eh, la evolución del perfil del técnico. ¿Cómo, cómo, cómo ves esta exigencia de mayor capacitación, de mayor profesionalización, las exigencias que hay en el mercado? Eh, ¿qué pudieras compartirle a los técnicos que nos están viendo, que nos están escuchando, de cómo, qué diferencia hay entre un técnico de los de antes o de los de siempre a uno preparado para estas tecnologías del futuro o estas situaciones del futuro? Yo creo que es bien importante. Anteriormente yo me encontraba con técnicos que se iban transmitiendo la información de, digamos, no sé, no de padres a hijos, sino, bueno, que en algunos casos así Sí, era, pero era del técnico maestro al ayudante y luego el ayudante se convertía sí, sí, sí. en técnico maestro, y así se iba haciendo esa, digamos, así iba evolucionando la forma de trabajo y de entender.
Sin embargo, ahora es cada vez más complejo, ¿no? Cada vez más es más importante poder tener un buen conocimiento de cómo es que, están haciendo esos cambios. Existen, muchos esfuerzos para poder profesionalizar o que el técnico tenga un mejor conocimiento de tanto de los equipos como de los refrigerantes. Sin embargo, hace falta mucho todavía por hacer. Eh, Hay que acercarse a los diferentes, plataformas que ofrecen esos servicios de profesionalización de técnicos. Yo entiendo que hay cosas muy básicas, ¿verdad? Que es el ciclo de la refrigeración. Ese es el ciclo de la refrigeración, y ha sido el ciclo de la refrigeración por todos los desde que Carnot lo descubrió, ¿verdad? Más bien no lo descubrió, desde que Carnot lo entendió. Este, Sin embargo, ha habido muchos cambios, muchas variables que se han ido anexando a esa parte, desde todos los puntos de vista, Fabián. Desde el punto de vista sustancia refrigerante, electrónica, de Sí, la control, tecnología todo. O sea, antes, pues muy apenas medías 1 grado centígrado, ahora puedes medir décimas de grado o centésimas de grado. y afecta. Y quizá puedas tener una afectación, ¿no? Habría que verlo, pero seguramente sí. Sí, en los alimentos, en las medicinas, en Exacto. los bases de datos, en todos estos nuevas tecnologías, la inteligencia artificial demanda, eh, supongo, manejo de... Claro, los data centers requieren una cantidad de extraer energía, porque generan mucha energía Sí, para seguir funcionando. para seguir funcionando, y hay que sacarla de ahí y llevarla a donde no la quieres. Y la única manera es a través de los equipos HVAC, ¿no? Ok. Entonces podríamos decir que estamos frente a una profesionalización obligada, Yo entiendo que sí. porque eventualmente o elevas un poquito la vara o te vas excluyendo tú para ciertas labores, para ciertas tareas como profesional de refrigeración y aire acondicionado. Sí, es correcto. Y yo creo que también, y no es nada más en los niveles del técnico. O sea, este debe ser de multitareas. O sea, tiene que estar convencido desde el dueño de un negocio, o si es una empresa, el presidente de la organización debe estar convencido, el director de sustentabilidad debe estar convencido, el de compras debe estar convencido, el de mantenimiento debe estar convencido, deben estar convencidos Toda la todos. cadena. Exacto, toda la cadena, porque digo, tú puedes convencer al técnico, pero el técnico que a veces No tiene el poder de no tiene el poder decisión. de decisión. O luego puedes convencer al de sustentabilidad, pero el de compras dice, pues es que está muy caro. O el de finanzas O no te exacto, el de aprueba. finanzas no te aprueba. ¿Por qué Entonces, cambias un refrigerante o un equipo si había otra cosa que funcionaba antes? exacto. Entonces, yo creo que o sea, es Eh, una eh, información que debe De de permear permear a toda una organización, y todos deben de aportar su opinión, ¿no? Entiendo como, ¿por qué? Por lo mismo, mis cinco, aristas aristas que eran, si recapitulamos, la parte re- económica, la parte ambien- ambiental, regulatoria, regulatoria, de desempeño de y de desempeño y seguridad. de seguridad. Ok. Puede haber otras, los amigos puedan Sí, porque al anexar final del otras. día esto es multifactorial. Al rato, eh, digo, esto está evolucionando Claro, todavía. claro. Muy bien. Em, bueno, tú estás muy involucrado con fabricantes de equipo original. Eh, entonces, no todos los fabricantes avanzan al mismo ritmo. Eh, llevándolo por ese tema, ¿hay diferencias entre los diferentes fabricantes de equipo original, diferentes regiones, diferentes marcas? ¿Hay tendencias que estén, no sé, en Estados Unidos, en México, en otras regiones? Definitivamente sí. Habrá algunos segmentos que son muy homogéneos, como podría ser la industria automotriz.
de industria automotriz es muy homogénea. O sea, generalmente se mueven todos sobre un mismo refrigerante. No, no, no. Por ejemplo, inicialmente estaba con el CFC 12, transitó hacia el HFC 134A y ahorita estamos con el HFO 1234YF. Y es todos. ¿Sí? Sí, sí. Todos se están moviendo. Sí, no importa si es una marca americana, si es una marca asiática, no importa si lo hacen en China, en Francia, No, en quizá México. pudiera haber algunos, Alguien experimentando, ajá, pero en lo pero general, la norma, en lo general está muy homogénea. Pero hay segmentos donde sí hay el catálogo de se refrigerantes, abre el abanico. se abre el abanico y, y entramos con las variables de, oye, que si es una mezcla azeotrópica, que si es una mezcla azeotrópica, que si tiene alta presión, que si es inflamable, etcétera. Entonces, entramos en esos terrenos, ¿no? Habrá, por ejemplo, en el aire acondicionado residencial, donde pues son Dos o básicamente tres dos opciones. o tres opciones, ¿sí? Pero eso dependiendo del fabricante que está. Sin embargo, el técnico lo tiene que saber. O sea, Si uno como fabricante tiene una responsabilidad y el técnico como parte de su responsabilidad de asesor o de primer recomendador tiene otra responsabilidad. exacto. Y entonces entramos en temas donde, a ver, por ejemplo, un ejemplo, el R32 y el R454B, que es el que está ahorita eh, Muy en boca muy de... en boca por el tema de la salida del 410A de los mini splits, básicamente. Los dos son inflamables, los dos son A2L, ¿sí? Pero un fabricante decide utilizar 32 y otro fabricante decide utilizar 454B. Los dos Son para esa función, son buenos, los dos funcionan bien, pero los pero- equipos son diferentes. y las características son diferentes. Exacto. Entonces, va a haber digamos, la cosquillita de querer, se me descompuso, pues nomás tengo pónselo, funciona igual, Como quiera refresca. como quiera refresca. Y probablemente lo vaya a hacer, o sea, lo va a hacer. El tema es cómo lo va a hacer y cuánto tiempo te va a durar, ¿sí? Yo recuerdo que en su momento decía, no, no, pues yo usa 134, pero le puedo poner 22. Sí, veíamos un ejemplo hace días de una persona que grabó todo el proceso y Ajá, medía en cada uno de los puntos y decía, la verdad es que refresca y está frío, pero nunca paró. congela, pero nunca paró. Entonces, en términos de energía, en términos de refrescar o de congelar, éxito. Pero la cuenta de la luz va a ser un problema eventualmente. Y vamos a ver cuánto tiempo va a funcionar, porque eventualmente irá a fallar, porque las presiones son diferentes. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, el entender estas diferencias, estas características es gran parte de responsabilidad del técnico, que es quien decide por el usuario, ¿no? Claro, ya hay segmentos, Fabián, donde no son dos o tres, quizá puedan ser cinco, seis o siete posibilidades de utilizar un refrigerante para la aplicación, ¿sí? Y los fabricantes lo van a hacer y los equipos serán buenos, pero no va a depender cuando puse el ejemplo del mini split y del clima de ventana, me refería básicamente a eso, o sea, los equipos son buenos, los equipos funcionan, los ingenieros hicieron su trabajo, lo harán los técnicos a la hora de armarlo, a la hora de operarlo, porque ya lo armé bien, y el que lo opera sabe operarlo. Sí, El que esta recomendación de le pongo 18 al mini split y estoy bien a gusto, bien fresco. Pues nunca va a dar 18 grados. Exacto, entonces te digo, son varias las consideraciones que tenemos que tener y el anteriormente no era necesario. O sea, los equipos eran muy nobles.
O sea, ¿qué tenías? El on-off. Y si bien te iba ahí la perillita para ajustar el termostato y santo remedio, ¿no? Sí, sí, Ahora sí. entramos en otros, hemos entrado en otros terrenos. Para la adopción de estas nuevas tecnologías, eh, este, en mi opinión es que ha habido colaboración entre los fabricantes, los distribuidores, y por consecuencia también los técnicos y los usuarios han tenido que adaptar a estas nuevas tecnologías. Pero tú cómo percibes esta evolución? Eh, la adaptación temprana es un diferenciador para un técnico de alguna tecnología, el informarte, el conocer más sobre regulaciones que tú sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos están sucediendo. El irte preparando, el ir leyendo para cuando suceda aquí es una ventaja, ayuda. Siempre, siempre, siempre el conocimiento ayuda. O sea, el que tiene el conocimiento muchas veces tiene, no muchas veces, siempre tiene esa gran ventaja. ¿Sí? Aquí es lo que platicamos al principio. O sea, tú como usuario, como técnico, pues tendrás que prepararte y tener todas las herramientas para poder darle el mejor servicio a tu cliente. Porque, ¿qué sucede? O sea, si yo no hago eso, el cliente no me vuelve a hablar. Sí, el cliente percibe que tú no Que no entendiste o no entendiste. sabes. Ajá, y no te vuelve a hablar. Y hay técnicos que sí saben, pero luego no saben transmitir la confianza. Entonces, el conocimiento es la base para poder hacer cada vez mejor tu trabajo, para poder entender qué está fallando del equipo y darle un servicio al mejor servicio al cliente. El técnico vive para el cliente. Sin clientes no te sirve de nada. Sí, es una brecha que se va a ir abriendo cada vez más entre los que entiendan las nuevas tecnologías y que se adaptan mejor a todas estas características. Este, pues yo creo que hasta aquí llegamos con nuestra primera emisión del podcast de Quimo Básicos. Te agradezco mucho, Andrés, por tu participación. Muchas gracias a todas las personas que visitan y que nos ven. Y estén esperando la segunda parte de este podcast, que esperamos tenga muchas sesiones. Muchas Gracias, Fabián. gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias a todos.